Recording is on. Ya. Hola amigos de CEO Noticias, muy buenas noches. Pues bueno, en una transmisión especial me acompaña Daniel Flores y su amiga Alejandra López desde la ciudad de Chicago. Y bueno, adelantamos una semana retomar las transmisiones por este medio, por la situación que está ocurriendo en los Estados Unidos ahorita con la toma del Capitolio hace unas 6 horas aproximadamente. Y pues bueno, ¿cómo estás, Dani? Pues yo estoy impresionado porque nunca había visto esta situación en Estados Unidos. Es un golpe de Estado dentro de Estados Unidos, no manches. Es que todo el mundo ya está publicando en Twitter y Facebook ese tipo de cosas de que parece un golpe de Estado y que lo que no hicieron durante 4 años con el gobierno de Trump lo están haciendo aquí directa, para que lo tengan en vivo y en directo y a todo color. Pues realmente sí, yo empecé a dar seguimiento a mediodía, hora del centro, porque pues ahora iba a ser digamos, una situación protocolaria, ¿no? El día de hoy se iban a ratificar todos los votos emitidos durante las elecciones del pasado noviembre. Y dentro de esta ratificación, pues bueno, es un protocolo que cada uno de los miembros del colegio electoral va nombrando de qué estado representan. Se abre un sobre que está cerrado desde cuando acaban del conteo. Y bueno, en esta ocasión pues hubo varios estados como Arizona, como Pensilvania, como pues ahorita Arizona, creo que ya lo mencioné, en donde pues después de este recuento que se pidió, porque pues bueno, ya todos conocemos la historia de que Trump y todo, muchos de los republicanos y de sus seguidores decían que pues había sido un fraude electoral y pues nunca presentaron pruebas fehacientes para poder hacer, ahora sí que realmente esto hubiera un cambio, ¿no? Pues evidentemente Biden en el mes de diciembre fue ya, digamos, técnicamente nombrado como presidente, solamente faltaba hacer pues ciertas cosas, ¿no? Cierto protocolo político y una de estas cosas era el día de hoy. Entonces, cuando empieza a ver esta pues ratificación, 7 de los senadores se levantan, entre ellos está el senador por Texas, Ted Cruz, y el senador de Missouri, en donde el vicepresidente, estos miembros del Senado empezara a decir que pues no estaban de acuerdo con ahora sí que aceptar y dar el voto de que de la elección, pues bueno, legalmente parece ser que el protocolo necesitan un senador que emita su desacuerdo y otro senador que lo apoye. Entonces, como hubo estos 2 senadores que emitieron, que no estaban de acuerdo con que Arizona se reconociera los 11 votos del colegio electoral, es que, pues bueno, iban a tomar un tiempo, se iban a retirar, a debatir, a dar sus argumentos, los 2 partidos, y al final, pues, emitir un voto para ahora sí que ratificar estos votos ya emitidos anteriormente o de alguna manera tratar de llegar a otras instancias, ¿no? Mientras todo esto se daba, pues empezó a llegar ya había estado desde antes de que empezara esta reunión, un gran contingente de seguidores de Trump, pero llegó un momento que mientras estaba dando debate en la Cámara de Representantes, pues bueno, empezaron a haber desmanes, empezaron a entrar a la fuerza al Capitolio, rompiendo puertas, ventanas, colgándose de algunos andamios. Entonces las imágenes eran así como que parecía que estábamos viendo una película de estilo Hollywood, ¿no? Que no podías creer, ¿no? Entonces era impensable, de veras, como dijiste tú, impensable que eso sucediera en los Estados Unidos, ¿no? Que siempre se ha jactado de tener una de las democracias más ordenadas y limpias en todo el mundo, y que nunca te hubieras imaginado ver una cosa así, ¿no? Entonces, realmente yo no sé, en México,
cuándo empezaron a llegar esta información. ¿Tú a qué horas empezaste bueno, no sé, más o menos, a qué horas empezó a emitirse esta información hacia allá? Lo de hoy, pues desde que empezó, Ahora que sí fue en vivo. sí, me gustó ver al Batman que entró ahí disfrazado, no sé, ¿por qué los republicanos se disfrazan de diferentes botargas para hacer este tipo de situaciones? Bueno, eso fue nada más un comentario cómico, pero pues sí, realmente sí está impresionante también el mensaje de Trump. Es que ahorita Sí, estoy viendo pues imágenes en los noticieros y sí, no manches, definitivamente montados en estatuas, en monumentos, con Mike Pence abriéndose un poco, haciéndose un poco a un lado. Sí, definitivamente está impresionante. sí, una de las cosas que, bueno, como como acabas de mencionarlo, ¿no? El discurso de Donald Trump en la mañana diciendo que apoyaran y que en el Senado, pues la protesta que iba a suceder el día de hoy por el disgusto de que no, aunque ya es más que evidente que perdieron las elecciones, y especialmente también aunado a que el día de hoy se acaban de anunciar hace unos cuantos minutos que en Georgia, donde había 2 escaños que se fueron a segunda vuelta por lo cerrado que estuvieron las elecciones, pues bueno, le dieron el gane a los demócratas y eso quiere decir que ahora tienen el control absoluto de las 2 cámaras, ¿no? Y tanto de la presidencia, cosa que ya tenían, durante ahora sí que el gobierno de Trump, pues el Senado estaba con la mayoría republicana y pues siempre eso era un problema a la hora de poder llegar a acuerdos en algunas leyes o cuestiones así, ¿no? Entonces, pues realmente, como digo, ¿no? Ahora el gane que se dio en Georgia, pues ratifica que pues realmente la gente se volcó a votar nuevamente en números extraordinarios y especialmente mucha gente pues afroamericana y latina, ¿no? Que Georgia pues es un estado en donde pues por primera vez en la historia del estado un afroamericano, el reverendo Warnock, fue ganador de uno de los escaños, ¿no? Teniendo Georgia una historia de racismo terrible hacia la comunidad afroamericana, ¿no? Entonces, bueno, eso también yo creo que, como dices, ¿no? El discurso inflamatorio, ahora sí que este discurso de que no, yo no les dije nada, pero pues vayan y manténgase ahí, ahora sí que en protesta. Y pues tú sabes lo que sucede cuando hay pues un grupo de civiles, ¿no? Y que desgraciadamente cualquier cosa, una chispa puede ahora sí que encender esta tipo de violencia, ¿no? Y como todas las imágenes que yo creo que me imagino que en el mundo están ahorita pues circulando, el hecho de que con los mismos escudos que portaban los policías del Capitolio rompieran ventanas y entraran impunemente al Capitolio, ¿no? Que de hecho hay muchas imágenes en donde en la oficina, por ejemplo, de Pelosi, que ella es la presidenta de la Cámara de Representantes, se hayan tomado fotografías subiendo los pies los escritorios, en donde tomaban fotos, en donde están muchos de los retratos de los senadores anteriores, y que de hecho, pues bueno, dentro de esta violencia, al querer entrar a la Cámara donde estaban los senadores debatiendo acerca de esto lo de los votos electorales en Arizona, fue que pues bueno, tuvieron que, ahora sí que tapiar la puerta. Los policías del Capitolio estaban armados, hay imágenes de 3 policías que sacaron sus pistolas para poder, en un momento dado, si hubiera más agresión y poner en riesgo a los senadores y a los representantes en el Capitolio, pues actuar pues como debería de ser, ¿no? Desgraciadamente parece ser que hubo a una mujer que
que le dispararon dentro de este disturbio dentro del Capitolio. Y aparentemente, yo no lo confirmo, pero ya muchos de los medios están confirmando, creo que hasta Aristegui, el sitio de Aristegui, ya confirmó que esta persona, esta mujer, falleció hace poco, ¿no? No sabemos realmente todavía si fue la policía del Capitolio o quién fue el causante de esto, ¿no? ¿Qué te deja, Dani? Ayer leía que se dirigían hacia allá, hacia el Capitolio, de 3 millones de personas a favor de Trump, simpatizantes de Trump, precisamente para manifestarse en contra bueno, pues, de toda esta situación que básicamente parece más armada que nada, obviamente, o sea, armada de que la están armando, no que tengan armas para llevar, sino que está más armada para seguir presionando por la derrota que tuvo Donald Trump. Y ahorita, bueno, aquí en un medio mexicano está Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, hablando precisamente, un republicano hablando precisamente, se están desmarcando todos los republicanos de lo que está haciendo Donald Trump. Incluso aquí en México ya están diciendo que pues hay que hacer manifestaciones pacíficas, que esto no es una manifestación adecuada. Y evidentemente, pues sí te das cuenta de que ya están dejando a Trump morir solo. Yo creo que ya es lo último que va a poder hacer, porque pues ya después de este despliegue de ridiculez que acaba de pasar el día de hoy, aunque es muy preocupante esta ridiculez, sí, parece que pues ya Trump lanzó su último naipe y ya no tiene nada más en la chistera, porque ya no puede impedir que Biden tome el poder el 20 de enero. Y también vemos imágenes de cómo está sitiado, bueno, sitiado, está en toque de queda. Es Washington, ¿no? Sí, es Washington DC. Es Washington DC, es Sí, Washington, como ya, no el ya está todo estado. bloqueado. A mí lo que me impacta es que hay un montón de gente sin cubrebocas, o sea, no manches, o sea, No, es el país más infectado de COVID y van sin cubrebocas, no manches. pero ¿sabes qué? Esa es una, ahora sí que característica de los seguidores de Trump, de que ellos siempre han dicho que pues a ellos para el coronavirus no existe y bueno, desgraciadamente pues avalados por Trump, ¿no? De que pues él nunca usó un tapabocas durante mucho tiempo. Creo que inclusive, aunque él estuvo enfermo y ya después de esto, él pues seguía diciendo que pues, o sea, él no lo necesitaba, ¿no? Ya se vio forzado cuando fue uno de los debates y pues porque era un requisito, pero pues aún así no lo hizo, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso es algo característico de ellos, ¿no? De esto de que ellos no son inmunes y para ellos no existe, ¿no? Y la cuestión también aquí de que la mayoría de la gente, y debo de decirlo, y esto aquí es muy, muy evidente, de la mayoría de la gente que entró al Capitolio, pues es gente anglosajona, ¿no? Gente blanca. Muchos también en las redes sociales acá hablan de grupos pues de supremacía blanca, grupos que pues bueno, siempre han estado aliados desde que Trump llegó al poder y que fue pues una de las cosas que pues desgraciadamente generó este parteaguas, ¿no? De por sí siempre ahora sí que siempre hemos dicho que aquí los racistas estaban contenidos y eran racistas de closet y llegó alguien y les abrió la puerta y pues salieron en desbandada, ¿no? Y de que pues bueno, se sintieron empoderados y pensando que pues era como el presidente pues hacía tantas connotaciones despectivas y racistas hacia a los grupos pues minoritarios, muchas veces hacia nosotros los mexicanos, en donde decían que éramos violadores y ladrones y no sé qué tanta sarta de sandeces, pues bueno, eso también generó este odio más, pues como nunca, ¿no? Realmente ser una gente pues con un poco más de pigmentación en la piel durante estos 4 años, pues fue bastante difícil, ¿no? Entonces, ahorita, una de las cosas que también mucha gente se está preguntando en las redes es que, ¿qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho un grupo como Las Vidas Negras Importan, ¿no? Como Black Lives Matter. ¿Qué hubiera pasado si un grupo así de los tanto que juzgaron cuando las protestas de George Floyd y que decían que éramos unos, y me uno, ¿no? Me incluyo, de que éramos unos liberales, que no respetábamos la ley, ¿no?
Entonces, una de las cosas que en el discurso de Trump que decía que tenían que seguir, que toda la protesta fuera pacífica, que nosotros, que ellos son seguidores de law and order, ¿no? De la ley y el orden, ¿no? Que tuvieran cuidado con los policías y que, pues bueno, a pesar y con todavía continuamente volviendo a inflamar esta situación, el hecho de continuar diciendo que pues les habían robado las elecciones, ¿no? Sabedores de que pues con todos estos desmanes, pues estaba causando un caos, es un caos terrible hacia la percepción de la democracia en los Estados Unidos y que el daño que este evento ha causado, pues va a quedar en los anales de la historia y que pues desgraciadamente de una manera pues muy negativa, ¿no? Y que pues él mismo los invitó a que llegaran en desbandada. No creo que hayan sido millones, pero sí unos miles los que se reunieron ahí y de todos los estados del país, ¿no? En el que desde un día antes ya estaban ahí esperando a que se diera esta certificación para poder empezar las protestas, ¿no? Afortunadamente, ahora sí que los sobres de las boletas electorales, antes de que la gente entrara al Capitolio a hacer su desmán, pues se pusieron en resguardo y a salvo. Entonces, pues esto ahora sí que se va a posponer esta ratificación, pero afortunadamente pues se va a dar, tarde o temprano se va a dar y pues bueno, de otra manera si esta gente hubiera tenido acceso a estas boletas o las hubieran quemado y quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? O sea, la cosa estaría todavía más grave. Y otra de las cosas que te menciono que también se estaban aquí preguntando es que ¿por qué la Guardia Nacional tardó tanto en actuar? Después de 6 horas, que no era posible que sabedores de que iba a haber manifestaciones de este tipo, la policía tanto de Washington, del Distrito de Columbia del Capitolio, no hubieran tenido una estrategia para poder contener esto, ¿no? Tuvieron que pasar 6 horas para que llegara la Guardia Nacional para poner, ahora sí que en marcha el toque de queda, ¿no? Y que pues bueno, a muchos de los reporteros pues preguntaban que si iban a detener a alguno de la gente que estaba protestando y pues dijo, mientras se muevan no lo vamos a hacer, ¿no? Si estas cosas hubieran pasado, como dije hace un rato, en grupos como de protestantes, como de Black Lives Matter, pues otra cosa hubiera sido. Probablemente ya hubiéramos estado lamentando pérdida de vidas humanas, ¿no? Desgraciadamente siempre, inclusive en estas situaciones, es muy evidente que hay una discriminación y que hay una preferencia del privilegio de la gente anglosajona, que en su mayoría son los miembros de los seguidores de Trump. ¿Qué te parece, Dan? Pues yo he estado viendo toda la información, noticias donde ya califican a Trump de traidor a Estados Unidos, traidor a la patria, de llamar a la sedición, de que incluso me podían invocar a un artículo de la Constitución para ya deponerlo totalmente hoy como presidente, cualquier cantidad de información que está saliendo y saliendo, en la que pues esperemos que ya prive la tranquilidad, porque sí, como digo, es impresionante ver cómo entraba la gente en el Senado, sobre todo como disfrazados de botargas. Hay uno que estaba disfrazado de vikingo, uno disfrazado de Batman, etcétera, etcétera, donde efectivamente pues es pura gente blanca, sin cubrebocas. Efectivamente, estoy viendo las fotos donde entraron a las oficinas y se subieron a los escritorios, sentados en los escritorios con los pies arriba. No, totalmente un auténtico caos que pues como Estados Unidos, la primera potencia del mundo, lo sigue siendo, a pesar de que China ya le anda coqueteando con quitarle ya el título. Pero sí es impresionante, pues cuando pasó el 9/11 fue impresionante. Cada vez que pasa con Estados Unidos es impresionante y deja al mundo boquiabierto. Y obviamente también está el otro lado, el lado donde pues en el Twitter, en las redes sociales, pues están burlando que esto ya parece la película de Purge, no sé si la viste, que básicamente era donde dan toques de queda y
y un día al año puedes matar, cometer cualquier crimen, que ya se parece a Mad Max, que sí, empezaba la película de Mad Max, etcétera, etcétera, pero pues sí, es que no va a ser una de las noticias más importantes de este 2020, de este 2021, ya así de entrada. Y pues yo no sé, o sea, ¿tú qué piensas? ¿Qué más puede hacer Trump? Porque pues ya también Mike Pence, pues ya dijo, pues ahí nos vemos, porque yo no tengo ya nada que ver contigo. Pero tú crees que puede hacer algo más Trump, seguir todavía estos días asusando a la gente, a sus seguidores? Yo creo que la verdad, esto va a ser, vamos a ver mañana, cuando parece ser que estaba yo oyendo de las últimas noticias que yo estaba escuchando, de los últimos reportes, es que iban a continuar con esta, pues tratar de seguir el debate y ratificar los votos electorales, ¿no? No sé si esto va a ser, esto es cierto y van a seguir, pero lo que sí, la cuestión es que, pues desgraciadamente Trump, conociéndolo como ahora sí que es impredecible y probablemente yo no creo que quite el dedo del renglón, ¿no? Desgraciadamente las elecciones, a pesar de que Biden ganó por un amplio margen, nos deja ver también que seguimos divididos y que esto es un claro ejemplo de lo que estamos haciendo. Si yo recuerdo las elecciones cuando contra Hillary Clinton, pues estábamos, y me incluyo, ¿no? Devastados al día siguiente, llorando como si se nos hubiera muerto el pariente, porque era un acto que era increíble, ¿no? Pero de igual manera sucedieron cosas muy parecidas a estas elecciones, ¿no? Estados como Wisconsin, como Minnesota, que eran estados que siempre se habían pintado de azul, que siempre habían sido demócratas, pues cambiaron a ser republicanos. Y esto es válido. La gente, esa es una de las cosas que siempre han, pues, digamos, de alguna manera reconocido de que, pues así como puedes, sí, a pesar de que nada más hay dos partidos en el poder, pues el cambio de opinión, ¿no? La gente le dio la espalda a los demócratas en aquellas elecciones, pues por la cuestión de la crisis del empleo, en que pues en estados como Wisconsin, Minnesota, en donde hay un grupo muy grande de gente que les llaman de cuello de blue collar, que son trabajadores de la industria automotriz, trabajadores ahora sí que no, pues no de la elite de los grandes emporios, pero gente que pues ahora sí que vive al día y que fueron olvidados por ellos, precisamente por eso fue que le dieron el gane a los republicanos, ¿no? Y que también, bueno, pues estas cuestiones de que muchos de los latinos que apoyan a Trump y que han sido, a muchos los han entrevistado ahora en los canales como, bueno, Univisión, que ha estado ahí cubriendo el evento desde que se inició la ratificación y ya ahora con todo esto de la violencia, de que, o sea, ¿cómo es posible que apoyen a un candidato, ¿no? Y principalmente pues son por unas cuestiones, la cuestión del aborto, que siempre ha sido una cosa que ahí ha estado vigente y que pues eso le ha ganado pues muchos votos a los republicanos en ese sentido, en el grupo de los latinos. Y de igual manera, pues la cuestión de económica, ¿no? Entonces, muchos de los que estaban ahí participando, pues decían que pues confiaban en su presidente, que nunca había habido un presidente como este. O sea, una idolatría que yo no sé si te recuerde a alguien que no le ven nada malo, a pesar de que está ahí embarrada la podredumbre, y que pues de todas maneras lo apoyan, ¿no? Y que retomando un poco lo que estaba yo iniciando, es de que la cantidad, los millones de votantes que apoyaron a Trump en estas elecciones superaron por mucho los votos que le dieron el gane en las elecciones anteriores. La diferencia fue que en estas elecciones muchísima gente que nunca vota salió a votar, pero está ahí latente el hecho de que, bueno, finalmente le va a hacer la vida miserable a Biden hasta el 20 de enero, ¿no? Pero que él Ahorita, muy, o sea, muy están probablemente
Alejandra, que va a Alejandra, lanzar en 4 años. Alejandra. Es que están ¿Qué pasó? informando que ya la cuenta de Twitter fue bloqueada, la cuenta de Donald Trump la acaba de bloquear Twitter por 12 horas, ya borró 3 de sus Twitters, entonces pues creo que también ya empiezan como a acercar a Donald Trump, o sea, a encerrarlo ya para que ya deje de estar balbuceando diciendo, y no se parece a nadie, Donald Trump es el villano de la historia, no queremos meter aquí a nadie más. No, y eso me queda claro, ¿no? Y que muchos de estos grupos supremacistas, como los Proud Boys, que, o sea, uno de los líderes son latinos y que están en grupos de supremacistas blancos. ¿Son latinos? ¿Dijiste que son latinos los de los Power Boys? ¿O cómo Los era de, cosa el los grupo? de, se llaman Proud Boys. ¿Y Pues son latinos? No manches. Se llama Enrique Tarrio, es uno de los líderes. Y creo que es de origen cubano, si no me equivoco, pero sí es latino. Entonces es como que eso es inverosímil, ¿no? ¿Cómo es posible que grupos de supremacía blanca estén liderados por latinos? Y que pues bueno, o sea, es como en el mundo de que todo puede pasar, ¿no? Pero también retomando un poco de lo que dijo Biden o sea, salió y dio un discurso muy breve en el que le decía y le pedía a Trump que saliera a hablar con su gente y como presidente de los Estados Unidos de América, de que ahora sí que la gente regresara a sus casas y evitara más desmanes y diera un poco de paz a la situación caótica que se estaba formando, ¿no? Entonces uno de los reporteros ya cuando él se retiraba le preguntó, ¿y tiene usted miedo de lo que pueda pasar el 20 de enero? Dice, ahorita yo no estoy pensando en el futuro, estoy pensando en lo que está pasando ahora y en la cantidad de ciudadanos americanos que están ahora sí que en peligro por las declaraciones que ha dado el Trump y por todos los desmanes que están haciendo los seguidores de esta persona, ¿no? Que también hay, yo no sé, los republicanos que estaban dentro del Senado, o sea, ¿cuál es su sentir al saber que su líder como presidente y un miembro de su partido los puso en ese riesgo, ¿no? De que si hubiera sido peor y no sé, o sea, si estos hubieran logrado llegar a donde estaban ellos, y si la policía del Capitolio no hubiera actuado como actuó, pues quién sabe que la historia, no sé cómo la estuviéramos contando ahorita, ¿no? Finalmente, como tú dijiste al principio de esta transmisión, como un golpe de Estado. Pues sí, un símil de un golpe de estado, porque pues Trump, pues como sigues, o sea, sí se ve como ya los republicanos están apartando, alejando de él, pero pues todavía como tiene la fuerza de estar en la presidencia de Estados Unidos por 14 días más, pues quién sabe, como dices tú, es tan impredecible que no sabemos qué más se le puede ocurrir en estos 14 días. Esperemos que ya no se le ocurra nada, alguien lo tranquilice, le pongan un sedante y ya se quede 14 días dormido. ¿Ya te friseaste? Ah, no, ahí estás. Ya vi que ya te No, pusiste, de repente vi que así como ya me no, dormí. estoy aquí. Es que estaba también pensando, como dices, ¿no? Que todo el mundo ya lo está abandonando, ya está abandonando el barco, porque, por ejemplo, el fiscal general William Barr, que ha ratificado y que eso le costó el que lo hayan despedido ya, declaró que estas elecciones han sido de lo más limpias, que a pesar de que se hicieron recuentos y que, pues bueno, mucha gente, ¿te acuerdas cuando estábamos transmitiendo la cuestión de las elecciones? Que tú también me llegaste a decir, es que no, como que empezaron a aumentar los números, ¿no? Aquí estas elecciones fueron únicas, ¿no? De que únicas por la cuestión de la pandemia, ¿no? Y de que mucha gente votó como nunca, de una manera, pues ahora sí que por correo, ¿no? Y que bueno, de los grandes promotores de este voto por correo fueron los demócratas y que muchísima gente lo emitió con muchísima anterioridad, pero como cada estado tiene la elección de decidir si puede algunos estados deciden votar, ahora sí que contar los votos que llegan por correo de una manera, ahora sí que antes de las elecciones presenciales en noviembre,
y pues otros deciden esperar hasta que se cierran las urnas el día presencial de las elecciones hasta votar, hasta contar los votos que se mandaron por correo. Y eso fue de los casos que pasó en Pensilvania, que por eso al principio, pues bueno, iba Trump al frente de las votaciones, pero después ya cuando se empezaron a sumar los votos de correo y también los votos de las grandes ciudades, que normalmente las grandes ciudades siempre son demócratas, siempre son azules, ¿no? Entonces, pues ahí cuando solamente se esperan los votos de ese tipo, pues es muy probable que la votación pueda dar un giro como se dio en estos estados, ¿no? Pero bueno, como te decía, lo más triste es que, pues bueno, probablemente este individuo se va a lanzar nuevamente a tratar a la presidencia dentro de 4 años, por la cantidad de seguidores. Pero ya, pues sí, pero ya con esto, pues yo creo que ya no va a tener tanta oportunidad, pues porque ve todo lo que está haciendo, o sea, a pesar de que ahorita fueron sus simpatizantes y todo, en 4 años eso se va a ir diseminando, se va a ir perdiendo, entonces, pues, y seguramente más nuevas figuras políticas por los republicanos, así que pues no, la verdad es que no creo que Trump, por lo menos como republicano no creo, tendría que ser el candidato, sin partido, porque volver a ser republicano, no creo que ni los mismos republicanos dijeran, me vuelvo a poner la pistola en la boca, pues no, definitivamente no. Pero es que, híjole, Daniel, de veras, yo no sé, Dani, yo pensaría, sería lo más lógico, ¿no? Lo más obvio. Pero, por ejemplo, te puedo hablar de un Ted Cruz, el senador por Texas. Cuando él fue candidato hace 4 años, que también estaba queriendo, ahora sí que candidatearse hacia la presidencia y que tuvo estos debates con el grupo de republicanos antes de que se eligiera a Trump como su candidato único. Trump le decía que su esposa era horrible, que el papá de Ted Cruz, sí, así le decía que su mujer era horrible, que también le decía a Ted Cruz que su papá había participado en el asesinato de John F. Kennedy. Entonces, o sea, bueno, yo no sé si entre políticos se valen todos esos insultos y pues ya que pasó todo el proceso, se te olvidan, pero que se haya puesto de esta manera, te digo que este grupo de siete, creo que son 7 senadores, si no me equivoco, que estaban en contra de ratificar el día de hoy ahora sí que todas las elecciones, y que lo sigan ahora sí que secundando, que lo apoyen de esta manera, que no, la verdad no me explico, ¿no? Es triste ver de qué manera el fanatismo, porque no lo puedo llamar de otra manera, el fanatismo hacia un líder, ya sea religioso o político, puede hacer cosas impensables, ¿no? Como lo publiqué en mi página de Facebook, ¿no? Que estábamos viviendo lo impensable en los Estados Unidos y que muchos de la gente que conozco empezó a decir que era una pena ser ciudadano americano, que era una vergüenza y que pues desgraciadamente la percepción que tiene el mundo de los Estados Unidos el día de hoy cambió definitivamente, ¿no? Pues están informando ahorita que Mike Pence acaba de regresar al Senado para terminar ya la certificación de la elección y que pues en las próximas horas pues ya será esto ya oficial. Pero pues ya está de vuelta Mike Pence, como decíamos, pues ya totalmente ya no quiere saber nada de Trump, ya así como, deja ya de molestarme, maldito. Pues bueno, pues más, yo creo que ahora sí que por dignidad, pero yo no sé si esa palabra la conozcan, caray, porque ya llegar tan lejos, yo creo que yo no sé si, o sea, pensaron que iban a llegar tan lejos y que pues esto probablemente se les salió de las manos, ¿no? Ahora sí que pensaron que ahora sí que sus peones iban a seguir las reglas o de las cosas que estaban, pues diciéndoles que hicieran, pero nunca pensaron que llegaran tan lejos, ¿no?
O sea, a mí me impresionó ver te digo, como a 4 personas que se estaban subiendo un andamio de esos que usan para poder hacer reparaciones en los edificios, y que con el riesgo o sea, de que se hubiera podido caer por el sobrepeso de la gente que estaba ahí colgada, ¿no? Veías a gente como creyéndose el hombre araña, queriendo, ¿cómo se llama? Subir por las paredes de las escaleras del Capitolio. O sea, y cuando estaban adentro era una cosa, o sea, cómo la psique, ahora sí que de la gente cambia cuando estás dentro de un grupo de personas, ¿no? Ya bien dicen los sociólogos que ahora sí que en ese tipo de situaciones sale lo peor de los seres humanos, ¿no? ¿Cuándo conoce lo peor de los seres humanos? Ante el temor y el miedo, sí, ¿no? Pues básicamente. También me sorprende que Hillary Clinton llame terroristas nacionales a la gente que entró hoy al Senado. Y sí, la oficina donde se metió la persona a subir sus pies es la de Nancy Pelosi. Así como Sí, es especial Nancy Pelosi, ha de estar así como, ay, maldito, no mamá. no, pues obviamente Nancy Pelosi ha sido ahora sí que enemiga acérrima de todas las cuestiones de los republicanos, ¿no? Yo no sé si te acuerdas de esa escena en donde cuando estaba dando uno de sus informes Trump, pues ella, o sea, rompió atrás de Trump el discurso, ¿no? Y entonces, pues una mujer que ya a pesar de que pues no es una jovencita, y que pero siempre ahora sí ha tratado de que no la impresione este tipo de actuaciones de, pues un grupo ahora sí que de salvajes. Fíjate que el expresidente George Bush dio un comentario que, bueno, a mi gusto creo que fue un poco desafortunado, a pesar de que fue ahora sí que criticando la actuación de toda esta gente, pero llegó o sea, mencionó creo que fue un tweet en el que decía, ¿no? Que este tipo de cosas, este tipo de eventos solo se veía en países, ¿cómo le puso? Bananeros, ¿no? Y bueno, siempre esa denominación de países bananeros, pues es una denominación despectiva y hasta racista, ¿no? Porque estás hablando, o sea, cuando hablas de eso, pues son países como, inclusive como México, Centroamérica, ¿no? Donde la economía, pues no es como los bien mal llamados países de tercer mundo, ¿no? O bananeros. Pero bueno, finalmente él, uno de los pilares, pues de los pocos que quedan de los expresidentes por parte del Partido Republicano, pues siempre ha estado en contra de la actuación de Trump. Y que también hemos de recordar que Trump finalmente, él se volvió republicano por conveniencia, ¿no? Porque siempre su perfil siempre había sido más de la tendencia demócrata, hay que decirlo, pero pues como nunca lo tomaron en serio y finalmente con toda su campaña empezaron a ver que pues estaba, ahora sí que como te dije hace un rato, ¿no? Le abrieron la puerta al closet de todos los racistas que estaban ahí guardaditos y entonces vieron ahí la oportunidad de tener un gane, que lo vieron, pero de una manera terrible, ¿no? Que todos los valores, porque muchos de los seguidores o de los republicanos que son denominados pues conservadores, que son muchos de los grupos religiosos cristianos, pues tengan que estar viviendo estas cosas, ¿no? Entonces, también muchos de los cosas que estaban poniendo en las redes sociales es eso, ¿no? ¿Cómo es posible que los grupos de gente que son cristianos puedan apoyar situaciones así, ¿no? Yo me acuerdo cuando pensábamos que George W. Bush era lo peor que le podía pasar a Estados Unidos como presidente y llegó Trump con Bush que pues inventó que había armas de destrucción masiva en Medio Oriente, total que no hubo nada, lanzó una guerra de años y años en Medio Oriente
y bueno, creo que está considerado como el presidente con menos IQ en toda la historia de esta institución en Estados Unidos. No, sí, creo que es el que menos inteligencia tiene. Y recuerdo, no sé si viste la película de Oliver Stone llamada W simplemente, sobre George W. Bush, con Josh Brolin interpretando al personaje, una gran interpretación y cómo básicamente cómo se dejaban manipular por Dick Cheney y pues los demás pues eran así como que no sabían ni cómo, o sea, ahora sí que no sabían ni cómo gobernar, no sabían nada de nada, porque básicamente eran sus cuates a los que puso en los puestos clave, pero pensábamos que era lo peor que podía pasar y ve, surgió alguien mucho peor que él. Oye, ya vamos a despedir a Alejandra para que me dé tiempo de subirlo. Ok, Dani. Pero bueno, pues muchas gracias, amigos de CIO Noticias. Nos vemos la próxima semana ya en nuestro programa de cada semana los martes. Y pues bueno, les agradecemos su atención y pues si surge otra cosa que esperemos que no, pues volveremos a conectarnos y a seguir dando nuestro reporte, ¿no? Gracias por escucharnos y por estar con nosotros y pues nos vemos la próxima semana. Gracias, Dani. Espera, no, además déjame parar la grabación, no te desconectes, espérame. No, sí. Déjalo paro, ay, es que es un lío con el Dropbox. ¿Qué onda? ¿Dónde está la plataforma para pararlo? No manches, no me sale. Ya me salió. Ok. Detener.